Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Zapata, soy parte de Resapiens y también de STS Rosario. Ahí les dejamos algunos links si quieren conocer un poco más sobre la organización. Eh, Hoy vamos a estar hablando de energía, que es el primer eje de Resapiens, y antes de meternos de lleno con energía, vamos a aclarar que consideramos que estamos atravesando una crisis civilizatoria que tiene cuatro patas principales, que una es la crisis energética y agotamiento de recursos en general, otra es el cambio climático y la contaminación, otra es la crisis económica y otra es una crisis de inequidad entre distintos sectores de la sociedad, entre distintas sociedades a lo largo y ancho del mundo. Primero vamos a preguntarnos qué es la energía, si vamos a hablar de energía. Seguramente tengan alguna definición ya en la cabeza. Les voy a pedir que se tomen un minuto y piensen si ya tienen alguna definición de energía o si saben cómo definirla, y que vuelvan al video después de haberlo pensado. Por lo pronto vamos a dar esta definición, que es del libro En la espiral de la energía, que dice que la energía es aquello que se suministra o resta a un sistema material para moverlo o transformarlo. Un sistema es algo que se define, es una abstracción que hacemos para observar o estudiar algo. Digamos, un sistema que nosotros queremos analizar puede ser una pava con agua y fuego abajo que está calentando agua. Podemos ver los flujos de materia y energía en ese sistema, o podemos irnos hasta la máxima complejidad, que sería la civilización o el sistema de la civilización mundial, por ejemplo. Entonces, una abstracción que hacemos nosotros para analizar, en este caso, flujo de materia y energía. Las personas usan la energía a partir de distintas fuentes, carbono, radiación solar, por ejemplo, pero sobre todo a través de vectores energéticos que median entre las fuentes y dicho uso, como gasolina, electricidad o animales. Es importante entender lo que es un vector energético y diferenciarlo de una fuente. Por ejemplo, un vector puede ser la gasolina o la nafta, que es un producto que nosotros obtenemos de una fuente primaria, que es el petróleo, pero que necesitamos obtenerlo para poder aprovecharlo en las máquinas que ya tenemos diseñadas y fabricadas para eso, como el motor de un auto. No podemos poner petróleo directamente. Lo mismo que si nos llega energía del sol y queremos generar electricidad, la electricidad que nosotros generamos a través de un sistema fotovoltaico es un vector energético, pero la fuente energética es el sol. Por ahí más fácil que pensar qué es la energía o pensar en un concepto tan abstracto, es más fácil pensar para qué la usamos. También les voy a pedir que se detengan por ahí un minuto a pensar en qué usan energía ustedes en el día a día, a nivel hogareño, digamos, en su casa, y intenten llevarlo al barrio, a la ciudad, si es que viven en una ciudad, o a nivel país o a nivel mundo, a donde hay flujos de energía que nosotros como seres humanos aprovechamos. Si se tomaron unos segunditos, ahora les mostramos algunos ejemplos como para reforzar las ideas, pero desde la construcción de la ciudad, del mantenimiento, pasando por la calefacción o la refrigeración de nuestros hogares, mover máquinas, ya sean autos o maquinaria agrícola, cocinar, mover nuestro propio cuerpo, mover grandes maquinarias de minería o buques que cruzan de un lado a otro del mundo con mercadería que después nosotros consumimos. Todo eso obviamente requiere energía. Algunas cosas son más, algunas actividades son más energívoras que otras. Por ejemplo, fíjense la escala de esta máquina que se usa para mega minería. Acá está el operario, que mide menos de la mitad de la altura de una rueda. Imagínense la energía que consumen este tipo de máquinas. Y después tenemos usos de energía que son los más cotidianos, como enchufar el celular para que se cargue una batería y nosotros poder usarlo. Esas cosas las vemos y por ahí somos más conscientes día a día, pero tenemos que tener en cuenta que hay un montón de energía que se está consumiendo para que nosotros podamos hacer lo que estamos haciendo hoy. Y esa energía muchas veces no la vemos y es muchas veces el grueso de la energía que se está consumiendo a nivel social, como por ejemplo la máquina que mostrábamos para el uso de la minería. Se puede decir que sin energía no pasa literalmente nada en ningún lugar del universo. Si no hubiese energía útil, no pasaría absolutamente nada, ni acá, ni en Marte, ni en otra galaxia. Acá podemos ver distintos flujos de materia y energía, que son por ahí dos caras de la misma moneda, en un sistema con
poca intervención de los seres humanos o ninguna, y un sistema claramente diseñado por nosotros. Siempre la fuente base es el sol, que hace crecer vegetación y va subiendo en la red trófica, y siempre hay organismos que son descomponedores que terminan también consumiendo la materia y energía de estos organismos más grandes que nosotros estamos acostumbrados a prestar más atención y a ver. Y todo esto podría ocurrir y seguiría ocurriendo sin la intervención de los seres humanos. Este proceso, en cambio, si nosotros no estuviésemos aportando nuestro diseño, nuestras herramientas y nuestra energía para que esto pase, no pasaría nunca. Nunca espontáneamente habría una plantación de maíz tan prolija a la misma distancia, nunca esos granos de maíz irían a parar a un feedlot en donde hay vacas que están esperando que llegue ese maíz, y nunca pasaría esto a estar cortado en distintas presas y asado en una parrilla con leña. Todo esto se da porque nosotros, como seres humanos, estamos interviniendo en los sistemas y transformándolos a nuestra conveniencia, o no, pero estamos nosotros haciendo que pase esto, y lo hacemos gracias a que tenemos un montón de energía que viene de distintas maneras, más que nada de combustibles fósiles, como petróleo, gas y carbón, que hacen que podamos mover todas las maquinarias y todos los productos que nosotros necesitamos para que se den esta cadena. En este caso, una producción de carne, pero lo podemos llevar hasta la producción de un celular o de cualquier otra cosa. Y otro consumo de energía que no suele ser tan visible es la apropiación humana que hacemos nosotros de la energía de los ecosistemas menos intervenidos. Por ejemplo, en Rosario las redes cloacales se vuelcan directamente al río. Y el tratamiento de las aguas cloacales que hace el río lo hace porque hay un montón de organismos consumiendo últimamente energía solar, y esos organismos que crecen a costa de la energía solar que consumen terminan siendo parte de la red que consume nuestros desechos. No sé si queda claro ese concepto, pero es importante saber que además de la energía que nosotros consumimos directamente y que se compra y se vende en mercados internacionales, también hay energía que no está pagando nadie y que es la energía de los ecosistemas bancándose los quilombos que le tiramos nosotros. Bueno, si hay algún físico o algún ingeniero que se tape los oídos, porque vamos a hablar en un minuto de termodinámica, muy resumidamente, porque tenemos poco tiempo, vamos a decir que la primera ley de la termodinámica dice algo así como que la energía no se crea ni se destruye, que solo se transforma. Y la segunda ley nos dice que en toda transformación de energía hay una degradación de esa energía. O sea, la primera nos dice que la energía en el universo es constante, pero la segunda nos dice que esa energía de a poco se va degradando, va perdiendo utilidad. Acá vemos este esquemita, por ejemplo, podríamos traer la energía inicial aportada por la nafta que está en un tanque de un auto, de ahí sacamos algo de energía útil, que es la que va a hacer que se mueva el auto, y un montón de energía degradada que va a ser en forma de calor, que va a hacer que se caliente ese motor, y en realidad es energía que nosotros es hasta contraproducente para la función que nosotros le queremos dar a esta energía inicial. Pero esto es inevitable en cualquier proceso de transformación de un tipo de energía en otro. Esto es importante que quede claro. Un ejemplo puede ser, como decíamos, el del auto. Para ponerle un poco de números, aproximadamente el 20% de la energía se va en forma de calor que no podemos aprovechar, y de ese 20% de la energía que queda se usa para mover el aparato auto, para mover los fierros, los vidrios, las cubiertas y la tonelada y pico que pesa un auto mediano. Y si consideramos el peso de una persona arriba de ese auto, que puede pesar, no sé, entre 50 y 150 kilos, por ejemplo, en realidad el 1% de la energía original que estaba contenida en el tanque se va a usar para mover el peso de la persona. O sea que es
como modo de transporte de una persona es hiper ineficiente energéticamente un auto. Esto, si no quedó claro, vuelvan a verlo, o después va a haber espacio de preguntas, vayan anotando todas las preguntas que quedan pendientes, así las vamos discutiendo, respondiendo. También va a haber muchas sobresimplificaciones de las cosas porque tenemos que ir rápido, así que también me perdonarán si simplifico demasiado algunas cosas. Vamos a preguntarnos de dónde viene la energía que consumimos. Como especie, existimos hace aproximadamente 200.000 años. Desde que existimos como Homo sapiens sobre la Tierra hasta la actualidad, vivimos consumiendo solo energías renovables durante el 99,9% de nuestra existencia. Es muy poquito el tiempo histórico como especie en el que consumimos otro tipo de fuentes energéticas. Esto no quiere decir que los primeros Homo sapiens tenían panel fotovoltaico y generadores eólicos, sino que la energía la obtenían de los alimentos a través de la caza, la pesca, la recolección, mucho más adelante de los cultivos, de la leña, a través de la tracción a sangre humana o de animales no humanos, a través de la energía hidráulica y la eólica cuando se desarrollaron esas tecnologías mucho más adelante. Pero todas estas dependen directa o indirectamente de la energía solar y son fuentes renovables. Hace 1,5 millones de años aproximadamente, nuestros ancestros, los Homo erectus, empezaron a dominar el fuego. Esto permitió que cambien radicalmente, hasta físicamente, estos seres, además de en cuanto a nivel de organización, porque pudieron dedicar mucho menos tiempo, por ejemplo, a masticar la comida, que antes tenían que masticar más de la mitad del día en que estaban despiertos, para poder digerir después, por ejemplo, granos, semillas o algunas carnes, pudiendo usar el fuego y pudiendo cocinar estos alimentos, podían digerirlos mucho más fácil y había más tiempo para la interacción social, para el desarrollo de distintas cosas, incluso, como decía antes, se modificó hasta el organismo de estos antepasados nuestros. Al haber tan poca energía disponible, era imposible acumularla. Esto se va a dar desde este momento, que es hace 1,5 millones de años, hasta hace unos 4.000 años. No había manera de acumular tanta energía. Entonces las sociedades casi necesariamente eran igualitarias, porque no había nadie que pudiese acaparar. Esto lo voy a pasar muy por arriba, pero en el libro que les mencioné antes, de la espiral de energía, está muy bien explicado y estaría bueno que lo puedan mirar, o hay un video también que resume eso que está muy interesante. Hace aproximadamente 10.000 años, con un cambio climático que se da al inicio del Holoceno, que da una estabilidad de temperatura que se mantienen hasta la actualidad, se pudieron empezar a desarrollar los primeros asentamientos sedentarios, ya de Homo sapiens, por supuesto, y también las primeras prácticas hortícolas, agrícolas y también ganaderas. Esto de a poco empieza a ser en algunas partes del mundo y en algunas culturas que se pueda empezar a acumular algo de energía en forma de animales o en forma de granos. Esto de a poco va a empezar a transformar las sociedades hasta que, como les decía, aproximadamente alrededor de unos 4.000, 5.000 años empezaron a aparecer las primeras sociedades más dominantes, digamos. Hasta ese momento eran mucho más equitativas porque no había manera de acumular. No quiere decir que antes eran buenos y ahora somos malos, pero no había manera de generar esas desigualdades porque no había energía disponible para generar desigualdades tan marcadas. Y hace unos 250 años en Europa, con el desarrollo de la máquina de vapor, se puede empezar a aprovechar el carbón para generar movimiento, y ese movimiento será aprovechado como trabajo en grandes máquinas que empiezan a hacer trabajo que antes era imposible de hacer, porque tenemos de repente un montón de energía y una potencia que nunca tuvimos en la historia de la humanidad hasta este momento. Esto empieza a generar, por un lado, una gran capacidad de acumulación de energía y de trabajo y de poder a través de quienes controlaban los yacimientos petrolíferos, carboníferos y las tecnologías para poder aprovechar este carbón, y empieza a generar
también un gran aumento de la inequidad. De repente la gente que era poderosa era mucho más poderosa, porque podía acaparar mucho más de lo que podía acaparar antes. Las sociedades dominantes anteriores por ahí podían almacenar, entre comillas, energía, esto es horrible, pero así, con esclavos o con animales que les brindaban su energía y su trabajo, pero eso se hacía a través del control de territorios enormes y con mucho despliegue de más personas que tenían que someter a estas personas que luego entregaban su energía involuntariamente. Con el carbón eso se empieza a disipar. ¿Por qué? Porque de repente teníamos mucha energía, muchísima energía, mucho más de lo que puede entregar una persona, contenida en el mismo peso en carbón. Es importante aclarar que la disponibilidad de energía hace que pueda haber sociedades dominantes, pero no necesariamente implica que va a haber sociedades dominantes. Eso depende de cómo nos organicemos como sociedad. Si miramos a lo largo de los últimos 200 y pico de años, vamos de 1800 hasta la actualidad, y en este eje vemos la energía consumida por año, vemos dos cosas. Por un lado, un crecimiento exponencial en el consumo de energía, esto a nivel mundial, y por otro lado una gran dependencia de combustibles fósiles. Estos tres son los combustibles fósiles: gas, petróleo y carbón. Esta es la biomasa en sus distintas maneras, que después lo vamos a ver más en detalle. La nuclear, la hidráulica, y esta pequeña línea amarilla que aparece ahí son las otras renovables, como la solar y la eólica. O sea que vean el pequeñísimo aporte de renovables que tenemos en relación a fósiles y no renovables. Podemos pensar nuestro sistema de consumo de energía haciendo una analogía con una abuelita que durante toda su vida fue juntando una moneda de oro todos los días y la fue acumulando de a poquito, cuidándola mucho, y de repente la abuelita muere y yo heredo una millonada de plata y la quemo en un segundo. Eso es básicamente lo que estamos haciendo con los recursos energéticos del planeta como especie. Podemos pensar la Tierra como una gran batería que durante millones y millones de años fue acumulando energía solar en forma de plantas y de bacterias que fotosintetizan y acumulan la energía en forma química. Una parte de esos organismos que hicieron fotosíntesis y acumularon energía que llegaba desde el sol quedó en ciertas condiciones de presión y temperatura que hicieron que a lo largo de millones de años se vayan transformando en gas, petróleo y carbón, que son los combustibles fósiles, y nosotros quemamos todos esos combustibles fósiles en 250 años, ponerle que nos queden como mucho 100 más, 300, redondeemos en 500 si quieren. Dijimos que existimos hace 200.000. En el último segundo de nuestra existencia como especie nos estamos quemando todos los recursos energéticos que se acumularon durante millones de años. Esto obviamente tiene como una de las consecuencias más visibles el cambio climático, la crisis climática, que no nos vamos a meter porque más adelante va a haber un eje específicamente de esto, pero solamente vamos a decir que esto es real, es antropogénico, es generado por las actividades de la especie humana, es peor de lo que se cree en general y es tremendamente injusto. ¿Cómo estamos en Argentina? En Argentina tenemos estas fuentes como fuentes energéticas más importantes. Acá vamos a hacer también un pequeño jueguito. Les voy a pedir que pausen el video en unos segundos y que intenten estimar del 100% de la energía que consumimos dentro de Argentina, a qué porcentaje corresponde cada una de estas fuentes. ¿Cuánto les parece que tenemos de solar? ¿Cuánto de nuclear? ¿Cuánto de carbón? Etcétera. Entonces, hagan ese ejercicio mental, anoten en una hojita cada una de las fuentes y pongan al lado, por ejemplo, me parece que tenemos un 20% de energía nuclear. Obviamente que todas sumen 100 y vemos ahora las cifras reales. Estas son las cifras reales. Vamos a verlo en un gráfico que es más claro. Estaba más o menos cerca a lo que pensaron, había alguna diferencia. Esto también estaría bueno que nos comenten en las preguntas que nos hagan, a ver si hay algo que les haya llamado la atención en esta matriz energética.
Acá vemos la oferta de energía primaria interna de Argentina, lo que sería matriz energética nacional, y vemos que más del 50% es gas natural, más del 30% es petróleo, casi el 5% de energía hidráulica, la biomasa en sus distintas formas suma un poco más de un 6%, y la energía eólica y la solar son apenitas un 0,3 y un 0 que no llega ni a redondear 0,1 para la oferta total de energía interna. Esta es otra manera de ver lo mismo, el crecimiento de energía que por ahí se interrumpe con algunas crisis, ahora claramente se va a volver a interrumpir o va a descender seguramente con la crisis, además de la crisis económica con el tema del COVID-19. Y de todas estas fuentes energéticas, ¿cuáles son renovables? ¿Qué es una fuente renovable de energía? Decir renovable es lo mismo que decir limpia. También les dejo que si quieren parar y preguntarse esto algunos minutos, estaría bueno que intenten responder estas preguntas y vamos a meterle un poquito. Vamos a meter una definición de renovable que dice que las fuentes de energía renovables son aquellas que, tras ser utilizadas, se pueden regenerar de manera natural o artificial. Algunas de estas fuentes renovables están sometidas a ciclos que se mantienen de forma más o menos constante en la naturaleza. Piensen si las que ustedes definieron como renovables se modifican en base a esta definición. Mirando en la matriz nacional, obviamente el gas, el petróleo y el carbón mineral no son renovables porque son derivados del petróleo. La energía hidráulica sí es renovable, pero no es limpia, sobre todo en las grandes explotaciones como Yacyretá, por ejemplo, que es una gran represa. Después nos vamos a meter más en detalle con eso. La nuclear no es renovable. Quienes hacen lobby por la nuclear dicen que es limpia porque no emite dióxido de carbono, lo que es cierto, pero no hablan de las otras consecuencias que después vamos a ver. Y entramos en la biomasa, que incluye la leña, los agrocombustibles como el biodiesel o el bioetanol, y acá tenemos una definición que se pone un poco más gris. ¿Por qué? Nosotros podríamos aprovechar, por ejemplo, un bosque de manera sostenible, o podríamos consumir toda la madera de un bosque en un día y claramente no va a ser una manera sostenible ni renovable de consumir esa leña porque ese bosque no se va a volver a regenerar. Pero si hiciésemos una tala selectiva podríamos consumir la madera de una manera que sea sostenible. ¿Les parece que la producción de biodiesel o de bioetanol a través de principalmente de la soja y del maíz se puede considerar renovable? Si bien vienen de plantas que se desarrollan en un ciclo muy corto, en algunos meses, y nosotros obtenemos un producto de ahí que transformamos en un combustible. ¿Se puede considerar renovable si estamos metiendo muchísima energía para poder producirlo? ¿Estamos degradando suelos que no van a durar infinitamente con el tipo de uso que le estamos dando? Entonces, el tipo de uso que estamos haciendo de algunas fuentes que podrían llegar a ser renovables no es renovable. Y el caso de los agrocombustibles es un caso paradigmático de eso. Cuando tenemos una fuente energética, tenemos que analizar si esa fuente energética nos va a servir para reemplazarla por otra, por ejemplo, si estamos queriendo pensar en un plan de transición energética, ya sea para un país, como para una región o el mundo. Y nos tenemos que preguntar si siempre se puede sustituir una fuente energética por otra. Acá hay 10 puntos para analizar una fuente energética, para tomar perspectiva de qué características puede tener y si nos puede servir o no para lo que nosotros queremos. El primer punto es el coste monetario directo, cuánto nos cuesta en guita obtener esa fuente, cuánto depende de otros recursos. Por ejemplo, para yo hacer fracking en el sur de Argentina necesito tener agua dulce y necesito llevar arena que la sacamos, una gran cantidad se saca acá enfrente en Entre Ríos. Entonces necesitamos otro recurso además del que está ahí. O para aprovechar energía solar necesitamos silicio, necesitamos aluminio, necesitamos cobre para hacer los cables, bases de hormigón para instalar los paneles. Entonces todo eso es otro recurso que necesitamos para aprovechar el recurso solar para generar electricidad, por ejemplo.
Hay que analizar los impactos ambientales, que es el tercer punto, que es importantísimo. Hay que analizar la capacidad de renovación, el ejemplo del biodiesel o de los bosques que hablábamos antes, por ejemplo. El tamaño potencial o la escala de contribución. Cuánto puede aportar de energía total que estamos consumiendo ahora este tipo de fuente. La localización del recurso, obviamente no voy a querer aprovechar energía eólica en una selva donde no hay viento, o no voy a querer aprovechar energía solar en el sur de Chile, donde además de estar muy al sur llueve un montón y hay poco sol, entonces es importante. La fiabilidad, digamos, a lo largo del día o a lo largo de una semana o de un año, cuánto tiempo está disponible esa fuente. La más clara es la solar, de noche no tener energía solar, por ejemplo. La densidad energética, que nos dice cuánta energía hay contenida, por ejemplo, en un litro de ese material o en un kilo. Si estamos hablando de volumétrica es por litro, si es densidad gravimétrica es por kilo. Para poner un ejemplo nomás, fíjense el diésel, que en poco volumen puede tener mucha energía disponible, y por ejemplo una batería cargada en un litro va a tener muchísima menos energía disponible. Esto, por ejemplo, para hacer una comparación entre un auto eléctrico y un auto diésel. Es un concepto en el que valdría la pena profundizar, pero bueno, no vamos a tener tiempo. La transportabilidad, acá por ahí la manera más fácil de verlo es comparar carbón con petróleo o gas. El petróleo y el gas lo podemos mandar por conductos, por cañerías muy grandes, y el carbón sí o sí lo tenemos que llevar en trenes o en buque o en camiones, por ejemplo. Y la tasa de retorno energético. Con este concepto sí nos vamos a detener un ratito. La tasa de retorno energético nos dice cuánta energía podemos obtener de una fuente por cada unidad de energía que nosotros obtenemos para sacarla. Por ejemplo, si llegamos a un árbol de naranja, ¿qué vamos a agarrar primero? La naranja que tenemos al alcance de la mano, las que están en el piso y no están picoteadas, o las que tenemos al alcance de la mano, como acá este señor que está agarrando una que alcanza sin nada, más que su brazo, digamos. Una vez que agarramos esas, que nos costaron muy poca energía, nos costó muy poco obtenerlas, ya tenemos que empezar a pensar en cooperar con otra gente, por ejemplo alguien que te fabrique y te traiga una escalera y que te la sostenga mientras vos subís, o aparatos tecnológicos como un palo con algo en la punta que pueda agarrar una fruta que está más arriba. Y si queremos agarrar esta fruta que está acá arriba, ya este tipo se tiene que subir acá, y si hay abejas en el árbol lo pueden picar, y ya podría gastar muchísima más energía en rajar de las abejas o en curarse después las picaduras que la energía que le dieron las 2 o 3 naranjas que podía sacar de esta altura. Entonces siempre vamos a ir por lo que esté más al alcance de la mano. Con un yacimiento de petróleo, por ejemplo, pasa lo mismo. Los primeros yacimientos, por ejemplo, en los años 30, por cada unidad de energía que se ponía en obtener petróleo, se obtenían 100 unidades de energía. O sea, la tasa de retorno energético era de 100 a 1, era muy alta. Hoy por hoy hay distintas fuentes que dicen que anda entre 5 a 1, 10 a 1, o un poco menos, y varía muchísimo de un tipo de explotación a otro. Después nos vamos a meter más en detalle en eso. Otra manera de ver este concepto, que es muy importante, por eso insisto bastante, es, por ejemplo, tenemos una moto y tenemos 100 kilómetros de autonomía con el tanque de esa moto llena, y tenemos una estación de servicio a 1 kilómetro. Vamos, cargamos el tanque, volvemos. Hicimos 2 kilómetros y nos quedan 98 kilómetros útiles para hacer con el combustible que está en ese tanque. Eso sería una gran tasa de retorno energético. Por cada 2 unidades que yo puse, porque antes tuve que volver, antes de cargarlo, por cada 2 unidades obtuve 100. Entonces tenía una tasa de retorno de 50 a 1. Si la estación de servicio la tuviese a 50 kilómetros, vuelvo y ya me quedé sin combustible. Entonces la tasa de retorno energético sería 1 a 1. En ese momento esa estación de servicio deja de ser una fuente de energía y pasa a ser un vector.
Y si está más lejos pasa a ser un sumidero porque tengo que gastar más energía de la que me entrega esa fuente. No sé si quedó claro, cualquier cosa lo vuelven a escuchar o vamos a ver si dejamos algún otro video que explique más claramente este concepto, pero es importante tenerlo presente. Entonces, hasta ahora, ¿qué es importante? Primero, que usamos energía para todo. Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y que en cada transformación siempre hay una degradación. Que durante el 99,9% de la existencia de la humanidad solo usamos energías renovables. Que la disponibilidad de más energía permite que haya mayores inequidades, pero no determina que así sea. O sea que no es la única manera en la que podemos organizarnos como sociedad, con sociedades inequitativas solo porque haya mucha energía. Hoy hay a escala global una gran dependencia de las fuentes fósiles y un crecimiento exponencial del consumo de energía. No siempre se puede reemplazar una fuente energética por otra, y es necesario analizar la densidad energética y la tasa de retorno energético de una fuente, entre otras cosas, para poder analizar si se puede reemplazar una por otra. Así que bueno, hasta acá llegamos con la primera parte, seguiremos en un segundo video.